Vamos a ver cómo se resuelve un sistema de fuerzas en tres dimensiones. Bueno, aquí yo les estoy dando los puntos, pero si no se dan los puntos, se tienen que encontrar. Si se les dan medidas, nosotros tenemos que ver los signos de los octantes y generar cada uno de los puntos. De preferencia, nosotros vamos a encontrar el punto donde se unen todos. Por ejemplo, aquí yo voy a tener en el punto A, se unen estas tres fuerzas. Una que va a, digamos, a jalar desde A hasta B, otra desde A hasta C y otra desde A hasta D. Es el equivalente del anterior, pero ahora lo vamos a tener tres cuerdas en tres dimensiones. Ahora, esas se van a equilibrar para soportar una fuerza F. Aquí no es como en el anterior, que la fuerza F estaba directamente hacia abajo. Aquí vamos a tener tres incisos, que la fuerza F está directamente hacia abajo y nosotros nos vamos a basar en nuestros ejes principales, que vamos a tener que hacia arriba, bueno, en el eje vertical va a ser directamente Z y los otros dos van a ser X y Y. Entonces, si está directamente sobre el eje Z que va hacia abajo, voy a poner que hay una fuerza de menos 500 en el eje K. ¿Okay? Vamos a hacer tres incisos. El primero, que es esta parte con F es igual a menos 500. El segundo, que va a tener componentes en J y en K. Y el tercero, que va a tener componentes en I, J y K. ¿Okay? Entonces ya con estos, bueno, aquí permítanme corregir. Y ya vamos a nosotros a encontrar cuánto es carga cada fuerza de esta forma. Ahora, desde aquí podemos ver que nosotros vamos a cambiar esta fuerza bueno, con tres resultados diferentes. Algo muy importante, nosotros lo podemos hacer con Gauss-Jordan con 500, pero si cambiamos la fuerza con necesitaremos repetir Gauss-Jordan para el segundo inciso y Gauss-Jordan para el tercer inciso. Debemos hacer tres veces el método de Gauss-Jordan. Si yo lo hiciera por el método de la inversa, yo encuentro la inversa del sistema que voy a encontrar y simplemente cambio la columna de resultados y me daría directamente ese método. Entonces, para este ejercicio, el primero lo voy a resolver por Gauss-Jordan y después voy a sacar la matriz inversa y voy a resolver los tres de jalón. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy importante. Otra cosa, en equilibrio en tres dimensiones vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Okay? Vamos a considerar esos tres para armar mi sistema de ecuaciones. El origen es donde se encuentran todos, digamos, se encuentra definido en mi plano en tres dimensiones normal. Estas coordenadas están con respecto al origen y mucho cuidado, aquí acuérdense que el primer octante lo voy a manejar que este va a ser positivo en X, positivo en Y y positivo en Z. Ya si se va para atrás o hacia abajo o hacia la izquierda, nosotros vamos a saber qué es el negativo de cada uno de esos ejes. Okay, para hacer este equilibrio nosotros necesitamos expresar la fuerza en sus componentes en tres dimensiones. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a tener, digámoslo así, el siguiente concepto. Para expresar una fuerza en su forma vectorial, en su forma de vector, yo voy a tener, supongámoslo, una fuerza, la magnitud de cuánto mide, cuánto está cargando, y está asociada en la dirección de un vector. Para encontrar la fuerza en forma vectorial va a ser el producto de esa fuerza, el valor de escalar, por el vector unitario de dirección de este mismo vector. Al resultado me va a dar mi fuerza 1, cuánto está cargando en X. Bueno, vamos a poner F1X. Cuánto está cargando en Y, F1Y. Y cuánto está cargando en Z, F1Z. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos esto. Yo lo que necesito al principio es el vector unitario. Si yo tengo este vector, acuérdense, el vector unitario necesitamos el módulo, y el módulo es nada más que el teorema de Pitágoras ampliado a tres dimensiones. Entonces, esto me va a quedar que va a ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y esto me va a quedar raíz de 122. ¿Ok? El vector unitario, bueno, por definición, acuérdense que va a ser el vector que yo estoy teniendo entre su dirección, entre su módulo. Cada elemento entre su módulo.
Entonces, este como tiene 4, 5 y 9, me va a quedar, de hecho lo puedo cambiar a su forma canónica, que es 5 sobre raíz de 122. Esto lo voy a poner en i, más, no, de hecho aquí es 4, perdón, acá es 4, sobre raíz de 122, más 5 sobre raíz de 122 en j, más 9 sobre raíz de 122. Esto es en K. Acuérdense que esta misma notación es la de vector, que es la misma que esta, que lo tengo entre signos de mayor y menor que. Si ya tengo mi vector unitario 1, mi fuerza 1 en vectorial me va a quedar que es esta F1 por cada componente de mi vector unitario. Entonces me quedaría, por ejemplo, 4F1 sobre la raíz de 122 en i, más 5F1 sobre la raíz de 122 en j, más 9F1 sobre la raíz de 122 en k. ¿Sale? Y esta ya sería mi fuerza 1 en vectorial, y yo ya, si yo supiera cuánto vale, yo ya puedo dar directamente cuánto carga en x, en y y en z. Por ejemplo, de esta misma, vamos a suponer que esa fuerza 1 que está en forma vectorial, yo ya sé que F1, por ejemplo, es una tensión y que carga 500 newtons. Bueno, vamos a ponerle 800 newtons. ¿Sale? Mi fuerza 1 carga 800 newtons, pero como está en forma vectorial, yo quiero saber cuánto carga en x, en y y en z. Simplemente sustituyo en esta y me va a quedar que mi F1 en forma vectorial va a ser esta parte, sustituyendo en vez de F1, yo pongo el valor de la magnitud, que serían 800, y ya haciendo mis cálculos me va a quedar, me queda 289.71 en i, 362.14 en j y 651.85 en k newtons. Eso es lo que carga esa fuerza en tanto en x, y z. Acuérdense que sumado esto no da los 800, no se suma un vector de esa forma. Si yo hiciera el módulo de este vector en forma vectorial, acuérdense que es raíz cuadrada de 289.71 al cuadrado más 362.14 al cuadrado más 651.85 al cuadrado. Y esto aproximadamente me va a dar ahora sí mis 800 newtons, que es el módulo que yo les propuse acá. ¿Sale? Entonces mucho cuidado, no se suman componentes en x, y y z para sacar cuánto es la magnitud de eso. Eso se hace con teorema de Pitágoras. Ahora, ya que sabemos cómo expresar nuestra fuerza en forma vectorial, nosotros podemos empezar a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Ok, vamos a hacerlo con el inciso A y ahorita lo hacemos para todos. Entonces, para el inciso A, primero voy a establecer cómo lo voy a establecer mis fuerzas. Entonces voy a tener las tres cuerdas, una tensión 1, tensión 2 y tensión 3, para saber cuánto carga cada uno. Ahora voy a establecer, como saben, mis vectores de tensión 1 en forma vectorial, tensión 2 en forma vectorial y tensión 3 en forma vectorial. Cada uno de estos, acuérdense que va a ser la tensión 1 por su vector unitario 1. Tensión 2 por su vector unitario 2. Y tensión 3 por su vector unitario 3. Ahora, ¿cómo encuentro esos vectores unitarios? Están asociados a los vectores que están sobre esa cuerda. Entonces, por ejemplo, para la cuerda de la tensión 1 es el vector unitario 1 que está asociado al vector AB. ¿Sale? Entonces, el vector unitario 1 va a ser el vector que va desde el punto A hasta el punto B, y lo vamos a dividir entre su módulo del vector AB. Mucho cuidado que en el anterior yo ya les daba el vector, aquí los tenemos que construir. El vector unitario 2 va a ser igual al vector AC sobre el módulo de AC.
Y finalmente el vector unitario 3 va a ser igual a el vector AD entre ese módulo de AD. Okay, entonces aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de construir los vectores. En este caso, como estoy poniendo cuerdas, por eso están en ese sentido. Si acá, por ejemplo, en vez de una cuerda fuera una varilla que está empujando, entonces sería el contrario, y en vez del vector AB sería el vector BA. Aquí, como yo sé que la cuerda está jalando, por eso pongo ese sentido. Okay, entonces lo primero que hay que hacer es encontrar los vectores unitarios y establecer su valor. Entonces de aquí el vector AB me va a quedar que sería el vector punto final es B y el punto inicial es A. Entonces serían sus componentes 6 menos 3, 12 menos 4, 9 menos 2. Este vector me quedaría 6 menos 3 es 3, 12 menos 4 este es 8 y 9 menos 2 es 7. Ese es mi vector AB. Mi vector AC me quedaría de igual forma, punto final sería C, punto inicial sería A. Entonces esto sería menos 8 menos 3, 1 menos 4 y finalmente 10 menos 2. Mi vector me quedaría menos 8 menos 3, esto es menos 11, 1 menos 4 es menos 3 y 10 menos 2 es 8. Finalmente el vector AD, que es el último, punto final sería D, entonces sería 4 menos 3 menos 10 menos 4 y 12 menos 2. Mi vector AD me quedaría que es 4 menos 3 sería 1, menos 10 menos 4 es menos 14 y 12 menos 2 es 10. Ya tengo esos tres vectores y simplemente me falta sacar sus módulos para sacar mis vectores unitarios. El módulo de AB me quedaría que es raíz cuadrada de los componentes de mi vector, que serían 3 al cuadrado más 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y esto me quedaría raíz de 122. De igual forma voy a encontrar de los otros y me queda del vector AC su módulo. Mucho cuidado con los signos negativos, ya que a la hora de la calculadora no hay que meterlos de corrido, sino nada más me hace 11 al cuadrado y le pone un signo menos. Se pone de preferencia el número negativo entre paréntesis y es elevado al cuadrado. Entonces del vector AC su módulo es raíz de 194 y del vector AD su módulo es raíz de 297. Okay. Ya con esto yo ya puedo encontrar mis vectores unitarios. Entonces mi vector unitario 1 me va a quedar, lo voy a expresar en esta notación, no a fuerza siempre es la canónica. Entonces el vector unitario 1 va a ser 3 sobre su módulo. Voy a agarrar el vector AB y lo voy a dividir entre su módulo, que sería raíz de 122. En Y sería 8 sobre raíz de 122 y en Z sería 7 sobre la raíz de 122. Ok, ya tengo esos tres, mi vector unitario 1, de igual forma voy a sacar los otros dos. Ok, ya que tengo mis vectores unitarios 1, 2 y 3, ahora sí, la tensión 1, acuérdense, en forma vectorial, que sería igual a la tensión 1 por mi vector unitario 1. La tensión 2, bueno, en forma vectorial es la tensión 2 por mi vector unitario 2. Y mi tensión 3 en forma vectorial me va a quedar que es mi tensión 3 por mi vector unitario 3, que serían estos de acá. Entonces mis formas vectoriales de mis tensiones me quedarían T1 por mi vector unitario 1, T2 por este y T2 por esta parte.
Entonces, haciendo las multiplicaciones, de hecho el resultado lo voy a poner en forma canónica para que vean que se pueden utilizar las dos formas. Esta es la forma rectangular o por componentes, y la forma canónica me queda con componentes i, j y k. Entonces esto me va a quedar 3t1 sobre raíz de 122 más en i más 8t1 sobre raíz de 122 en j más 7t1 sobre raíz de 122 en k, que esa sería la tensión 1 en su forma vectorial. Voy a poner los otros dos también. Ok, ya tenemos tensión 1 en forma vectorial, la tensión 2 y la tensión 3. Ok, nada más multipliqué cada uno de ellos. Y en este caso recuerdo que también se involucra la fuerza, que va a ser igual a menos 500 en K. ¿Vale? También, bueno, hay los otros tres incisos, pero para este vamos a utilizar menos 500 en K. Entonces, ya con esto yo ya puedo establecer mi sistema de ecuaciones y me va a quedar que la suma de las componentes de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Pero recuerdo las componentes en X que son las componentes en Y. Mucho cuidado que no sumar todo horizontalmente, hasta por eso se las puse en colores diferentes, para que nosotros establezcamos eso. Va a ser la parte en X, en Y de la tensión 1, más la parte en Y de la tensión 2, más la parte en Y de la tensión 3. Entonces esto me va a quedar que la componente en Y de T1 más la componente en J, bueno, que aquí tiene menos 11, T2 sobre raíz de 194, más la tensión 3, y su componente en Y otra vez. Entonces todos son las de Y, sumados todos me dan 0. ¿Okay? De la misma forma voy a establecer para todos. Mucho cuidado, les repito, no es sumar todos en I, J y K. I es para X, J es para y K es para Z. Ahora, mucho cuidado que la fuerza también tiene componentes aquí en K. Entonces, esta la voy a contemplar al último. Ok, en Y sumé todas las componentes en J de cada uno, y en Z también sumé todas las componentes, y mucho cuidado que la fuerza aquí también tenía un menos 500, y como está en equilibrio, esto es igual a 0. Entonces, de preferencia, hago todas mis ecuaciones igual a 0, y los que no tengan variables, por ejemplo T1, T2 o T3, como en este caso, lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar mi sistema. De esta forma pasa el 500 restando, sumando al otro lado. Si está sumando, pues aquí pasa como negativo. Entonces ahí me quedaría mucho cuidado con eso de los signos. Y voy a separarlo para tener mis variables descritas para mi sistema de ecuaciones en forma matricial. Okay. Entonces, separando las variables, me va a quedar que es T1, T2 y T3, mis tres variables que voy a tener, y mi sistema de ecuaciones. Y bueno, ya separé los coeficientes para manejar mi matriz de coeficientes. Entonces, esto pasado a mi matriz de coeficientes, mi vector de variables y mi vector de resultados, me va a quedar mi matriz de coeficientes en los valores de esta parte, mi vector de variables que es T1, T2 y T3, y mi vector de resultados 0, 0 y 500. Okay, entonces, esta de preferencia, bueno, ahorita la voy a manejar en decimales, con 3 decimales, para no estar complicándome tanto en el uso de la calculadora, y bueno, lo voy a resolver por Gauss-Jordan. Ok, me queda este sistema, ya lo puse en decimales y con mi vector de resultados. Para ahorrarnos un poquito de tiempo, pongo todos los pasos y ya ustedes van checando si generan lo mismo. Ok, ya resolviéndolo, ya saben, primero genero mi 1, genero mis ceros, genero mi 1 en la segunda fila, genero mis ceros, genero mi 1 en la tercera fila, y ahora sí ya resuelvo. Ya resolviendo el sistema de ecuaciones, ya sabemos que ya encontramos cuánto carga cada tensión. Desde un inicio, la tensión 1 carga 379.04 newtons, tensión 2 152.35 newtons y tensión 3 297.62 newtons. Ese es para este sistema desde un inicio, que nada más establecimos que la fuerza estaba hacia abajo con menos 500 newtons. Ahora, ¿cómo le haría para los otros? ¿Lo tendría que volver a hacer, o yo puedo agarrar y hacer lo siguiente? De mi sistema de fuerzas, la fuerza es la que está cambiando la ubicación de los puntos de los cables. Como no está cambiando y solamente está cambiando, digámoslo así, el factor de resultado,
En este caso yo voy a establecer que de mi sistema de fuerzas que ya establecí todo, en vez de 0, 0 y 0 le voy a poner que lo voy a hacer igual a fx, fy y fz. Estas serían las componentes de mis funciones, pero este de acá despejado para que nada más tenga mis variables me quedaría despejado menos fx, menos fy y menos fz. Ahora, si yo lo planteo como en mi forma matricial, esto es lo que me ayudaría mucho, ya que lo que está cambiando es esta parte, mi vector de resultados, con lo que yo ocupé para las diferentes tensiones. En este caso, el inciso A es menos 500 nada más en K, el inciso B menos 300 y menos 500. Esto va a estar, el J es en la parte en Y, que sería el segundo renglón, y K sería en la parte en X, y F, aquí tengo componentes en I, J y K. Entonces, estos tres me variarían en esta de acá, y simplemente yo tendría lo siguiente. Mi vector de resultado, como tiene menos fx, menos fy y menos fz, para el inciso A, como nada más tengo en z en k, bueno, esa parte en k, menos 500 por signo menos, aquí nada más me queda 500, y en los otros dos, como no tengo, va 0 y 0. En el inciso B, como no tengo en i, va 0, y el cambio los signos para j y k. fy sería 300 en este caso, y en el otro 500. Recuerden, es expresado con su signo negativo. Y para el inciso C, que tengo componentes en I, J y K, ahora sí tengo en los tres, me va a quedar menos 200, menos 400, y en esta parte, aquí no es 500, aquí va a ser 300. ¿Ok? El método que más me conviene es el método de la inversa, ya que estar haciendo Gauss-Jordan para este y para este, voy a hacer 3 veces Gauss-Jordan, porque si se cambia la matriz de resultados se tiene que volver a hacer todo otra vez. No es que nada más afecta a uno, se afecta a los tres. Entonces el método que me permite hacer eso sería el método de la inversa. Encuentro la inversa de mi matriz de coeficientes y nada más multiplico. Entonces eso me quedaría. Encontrando la matriz inversa ya de mi función, ya puedo encontrar mis resultados. Para el primero, acuérdense, x va a ser igual a la matriz inversa y le multiplicamos por la derecha mi vector de resultados. En el primero, para el inciso A, como era 0, 0 y 500, ya saben, multiplico toda esta columna por cada una de las filas para generar T1, T2 y T3. Y me quedan estos resultados, que son iguales a los que ya había obtenido. Para el inciso B, cambio mi vector de resultados y ahora me generan estos tres de acá, y finalmente para el inciso C los cambio por el último y ya me generan estos resultados. Aquí nada más, como tiene signo negativo, me dice que en vez de ser una cuerda, está haciendo otro elemento que debe estar al sentido contrario, como puede ser una varilla o algo que no, en vez de jalar, esté empujando. ¿Okay? Entonces ese sería este método de la inversa. De hecho, ya no tuve que hacer 3 veces Gauss-Jordan por método de la inversa, simplemente cambié los vectores de resultado y ya generé mis 3 respuestas con los valores de las tensiones en esas 3 situaciones diferentes. ¿Okay? Pero si se quieren hacer por Gauss-Jordan, está bien, nada más que se tiene que hacer el pivoteo y los resultados para cada uno de los incisos. Ok, entonces eso sería todo de vectores en 3 dimensiones en equilibrio de fuerzas.